Ok, la tercera parte de este video la dedicaremos a hablar un poco sobre el diagnóstico de las gastroenteritis bacterianas y retomaremos un poco todavía la parte del cuadro clínico, ya que el diagnóstico de las gastroenteritis bacterianas en su mayoría se hace mediante una historia adecuada y una exploración física adecuada. Entonces, vamos a empezar, hablando en cuanto al diagnóstico. Y el diagnóstico, pues bueno, como comenté, la historia clínica es la clave para de entrada tener como que ya una idea muy franca mediante la historia clínica de qué agentes etiológicos probables pueden ser los causantes de la infección que tenemos frente a nosotros. Es importante que interrogar, bueno, si hay más miembros de la familia afectados o en algún grupo de trabajo o alguna situación, algún alimento que se haya ingerido en común, que pueda ser el causante del cuadro. Los viajes recientes siempre van a ser importantes, pensando en diarrea del viajero, y habrá que determinar igual los agentes etiológicos frecuentes en la zona del viaje. Uso reciente de antimicrobianos, comentamos igual aquí la alta prevalencia que existe actualmente de colitis pseudomembranosa por Clostridium. Entonces es importante aquí saber si hubo un uso reciente. No es la única, también Salmonella se puede ver favorecida, pero es importante saber si hubo prescripción reciente de antimicrobianos o actual. El VIH, determinar si hay algún otro factor de riesgo, los estados inmunosupresivos. Hablando de VIH, perdón, aparte de que es un factor de riesgo importante, acuérdense que puede ser el dato de presentación de un VIH, tanto en un síndrome retroviral agudo como parte de la etapa de SIDA, entonces es importante descartarlo. Los estados inmunosupresivos por otra causa, el uso de esteroides, si ha habido algún consumo de un alimento específico, vamos a ver la relación que hay de ciertos agentes con cierto tipo de alimentos, mariscos, algún alimento contaminado que el paciente pueda sospechar. En cuanto al padecimiento actual, este se tiene que definitivamente hacer o describir de manera muy adecuada para poder tener una idea clara de qué tipo de gastroenteritis estamos tratando. Lo primero, como les comenté, es la temporalidad. Hay que definir si estamos ante una diarrea aguda, persistente y crónica, porque esto generará diversas posibilidades. ¿Cuántas evacuaciones hay al día para saber si podemos estar ante una diarrea inflamatoria o una no inflamatoria? Las características que tienen estas evacuaciones, la consistencia, el color, el aspecto, si hay presencia de sangre o moco, si hay algún olor característico, si son muy fétidas. Entonces, la descripción adecuada de las evacuaciones es fundamental. Si hay datos acompañantes, si hay datos de deshidratación, si el paciente presenta datos de hipotensión ortostática, mareos, si ha cursado con fiebre, que nos oriente hacia una diarrea inflamatoria, dolor abdominal, que también es mucho más frecuente en la diarrea inflamatoria, un rash o el estado general de la piel que pudiera, por ejemplo, darse en una fiebre tifoidea, datos neurológicos que pudiera ser por una afección sistémica, pero también por el estado de deshidratación. En este cuadro, pues lo que habla es precisamente algunos datos de la historia que nos pueden orientar hacia ciertos agentes. Las heces sanguinolentas, o sea, la sangre en evacuaciones, pensar en Salmonella, Shigella y Campylobacter, que son por lo tanto diarreas inflamatorias. Viajes recientes, perdón, uso reciente de antibióticos, pensamos primero en Clostridium difficile, también en Salmonella. Los viajes recientes, hay que pensar en E. coli enterotoxigénica o en algunos otros patógenos y parásitos, dependiendo la zona. Muchos miembros de la familia afectada, hay que pensar en síndromes de intoxicación, hay que pensar en estafilococo, en Bacillus cereus, en salmonella, que también puede darse. En hombres que tienen sexo con hombres hay que considerar otros agentes como pudiera ser clamidia, sífilis, herpes, etcétera. El dolor rectal y el tenesmo es muy frecuente en Campylobacter, Salmonella y Shigella. Si se fijan, comparten características similares, las evacuaciones sanguinolentas, el dolor abdominal, el tenesmo. Entonces, estas tres suelen causar cuadros similares inflamatorias. Las adquiridas en hospital, que puede entrar aquí como causa principal Clostridium, pero siempre hay que descartar también que no sea por algún otro tipo de fármacos que se esté administrando. En los asilos o en las instituciones mentales pueden darse igual brotes por parásitos, por salmonela. Entonces, en estos casos, por ejemplo, veremos que sí es importante la toma de cultivos psicoproparasitoscópicos.
Eso en cuanto al parte del padecimiento actual y de la historia clínica. Esto ya lo habíamos mencionado, cuando hay un periodo de incubación muy corto, pensamos en intoxicación. Los alimentos y su relación. Bien, si esto no es así una regla y a veces el paciente no puede especificarnos qué alimento pudo haber sido, bueno, cuando se conoce, podemos saber que los lácteos normalmente se ven contaminados por Campylobacter, por Salmonella, por Listeria. Los huevos es más frecuente la afección por Salmonella, las carnes por Clostridium, por Salmonella, por Campylobacter. La carne molida frecuentemente puede estar contaminada con E. coli enterohemorrágica, las aves por Campylobacter, los mariscos suelen tener cuadros, contaminación por vibrio y aeromonas. El arroz frito, por ejemplo, en las comidas chinas frecuentemente puede estar contaminado con bacilos, las natillas, las mayonesas con Staphylococcus aureus y también algunos otros antecedentes, por ejemplo, como el haber estado en albercas. Asociado a viajes, bueno, aquí pensamos siempre en E. coli enterotoxigénica, pero pensando, por ejemplo, en México hay otras causas, está entamoeba, está Yersinia, está Yardia, pero E. coli enterotoxigénica es por mucho la gente más frecuente. Condiciones preexistentes, pues el internamiento reciente, la administración de antibióticos, el paciente geriátrico, obliga a pensar como primera causa en Clostridium difficile. Salmonella en pacientes con dismotilidad intestinal, desnutrición, acloridria, comentamos que Salmonella es muy lábil al ácido, entonces estados de acloridria, que puede ser más frecuentemente por inhibidores de la bomba de protones, favorecen el crecimiento de Salmonella. Las anemias hemolíticas también son más frecuentes, la salmonelosis es más frecuente en anemias hemolíticas, estados inmunosupresivos, y en la malaria una de las características es que las bacterias que pueden sobreinfectar pacientes con malaria es Salmonella. En estados de inmunocompromiso, Cryptosporidia es un agente muy frecuente. Hay otros como Ciclospora belli, Isospora belli, Ciclospora, etcétera, pero hay que considerarlos estos siempre en pacientes que conocemos estado de inmunocompromiso. ¿Qué vamos a ver a la exploración física? Que es la segunda parte donde vamos a obtener pistas importantes. Pues ver el estado de hidratación, ya dijimos, va a ser siempre más frecuente una deshidratación en una diarrea no inflamatoria, estado de letargia, alteración del estado de conciencia, mucosas secas, ojos hundidos, turgencia de la piel y llenado capilar. Esto siempre más frecuente en geriátricos y pediátricos. El estado de nutrición en estos grupos también es importante. El dolor abdominal en una gastroenteritis suele ser generalizado. Si hay dolor abdominal localizado o datos como rebote positivo, hay que descartar complicaciones, ¿no? Tan graves como puede ser igual una colitis isquémica, una perforación intestinal. Siempre es obligado a hacer una evaluación adecuada del abdomen. La piel, ¿no? El estado de hidratación, pero también descartar que haya alguna presencia de rash, alguna otra pista que nos pueda orientar a algún agente en específico. La exploración rectal en los niños es importante, por ejemplo, valorar si hay eritema perianal, que nos habla igual, sobre todo cuando hay múltiples evacuaciones, esto es frecuente, y en los pacientes en general hay que descartar datos de sangrado, ¿ok? Entonces el tacto rectal estaría indicado. El estado hemodinámico, pues obviamente es de las cosas que vamos a valorar desde la llegada del paciente, ¿ok? Determinar su presión arterial, tanto de pie como igual en posición supina, igual ver que no haya datos de hipotensión ortostática, que no haya taquicardia, que no haya, dije de pie y de cúbito y supino, es la presión ortostática la diferencia, que no haya en paciente en decúbito y que no haya un cambio importante al incorporar al paciente, que no haya taquicardia, que no haya, hay disminución de la uresis, sobre todo en los pacientes que ya se decide la hospitalización para administración de líquidos intravenosos, ver que la uresis no se encuentre afectada. ¿Qué laboratorios nos podrían ser útil? Bueno, pues desde una biometría hemática con diferencial, normalmente las diarreas no inflamatorias no suelen causar leucocitosis, a diferencia de las inflamatorias, donde sí suele haber leucocitosis y vandemia. En algunos agentes, como en Clostridium difficile, las leucocitosis suelen ser importantes, entonces ahí estaría indicado valorar una
biometría hemática. La eosinofilia pues se ve más frecuentemente con parasitosis, pero es poco probable o no es tan frecuente que lo veamos como parte de una gastroenteritis aguda. Los electrolitos séricos es muy importante en el paciente que decidimos ingresar. Hay que determinar cómo está el sodio, cómo está el potasio, valorar la función renal, sobre todo en cuadros de deshidratación severa, como un cuadro de cólera, valorar creatinina, BUN, urea y los leucos fecales. Bueno, aquí prácticamente hay que recordar que el diagnóstico de una gastroenteritis bacteriana es prácticamente clínico. Vamos a tener algunos laboratorios o algunos estudios que puedan ser de utilidad, pero en ciertas características o en ciertos pacientes. Los leucocitos fecales, como tal, tienen una sensibilidad muy variable, que es una de sus limitantes, de un 20 a un 90%. Para lo que nos sirven es para poder diferenciar entre un proceso inflamatorio de uno no inflamatorio. La lactoferrina fecal, que sería algo como la esterasa leucocitaria en la orina, es un marcador indirecto de leucocitos fecales. Es más preciso y maneja sensibilidades y especificidades más altas. Insisto ahí, la limitante solo es para determinar si es una diarrea inflamatoria o una no inflamatoria. Y recordar que la inflamatoria no obligadamente es infecciosa. Tendríamos que descartar una cuestión como una enfermedad inflamatoria intestinal. Coprocultivos, esto es bien importante. ¿A quién pedirle un coprocultivo? De entrada, hay que saber que hay una baja tasa de cultivos positivos, tan bajo como del 1.5 al 5.6%. Entonces, realmente esto va a ser más frecuente que se logre aislar un microorganismo en pacientes con diarrea severa, que sería quienes estaríamos obligados a solicitarles. La mayoría se autolimitan, por lo que no es necesario hacer un coprocultivo. Probablemente para cuando tuviéramos un resultado, el cuadro ya estaría resuelto. ¿Qué indicaciones consideraríamos? Bueno, pacientes con inmunocompromiso sería obligado a indicarlo, que pueden tener agentes distintos. Pacientes con comorbilidades y riesgos de complicaciones también sería importante pedirlos. Con diarrea severa inflamatoria, que ya haya evidencia de diarrea sanguinolenta, duración más de 72 horas, fiebre persistente, sería la indicación de pedir un coprocultivo. Pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Y aquí esto es porque, bueno, independientemente de que tengan enfermedad inflamatoria intestinal, pueden a su vez también tener un proceso infeccioso agregado. Hay que especificar siempre que pedimos un coprocultivo qué sospecha diagnóstica tenemos, ¿ok? Si bien normalmente de rutina se identifican Salmonella y Shigella, hay que pedirlo o hay que establecer la sospecha diagnóstica para que se haga con un medio específico y métodos y tinciones adecuadas. Si el cultivo no se va a hacer de manera inmediata, se tiene que refrigerar. Siempre hay que cultivar para Campylobacter, Salmonella y Shigella, y, como comenté previamente, que el cultivo vaya dirigido si la sospecha es otro. El coproparasitoscópico, bueno, aquí pongo también diarreas persistentes. Como parte de un cuadro agudo, pocas veces vamos a necesitar un coproparasitoscópico. Esto sería para pacientes que tengan cuadro sugestivo de Giardia, Cryptosporidium o Entamoeba, pero sobre todo que sea persistente. La diarrea persistente posterior a un viaje sería una indicación. Las diarreas persistentes en niños de guardería, diarreas en hombres que tienen sexo con hombres, donde las parasitosis también pueden ser más frecuentes, o pacientes con VIH. Cuando hay brotes comunitarios transmitidos por consumo de agua, es importante hacerlo. Diarreas sanguinolentas con o sin leucos fecales, estaría indicado hacer un coproparasitoscópico, pero no a todo paciente con diarrea. Hay otros métodos que van a ser de utilidad, como puede ser una endoscopía. Obviamente en esto, en cierto tipo de pacientes, cuando tenemos la duda si es una enfermedad inflamatoria intestinal o una diarrea infecciosa, que insisto, pueden estar ambas, estaría indicada una colonoscopía. Para el diagnóstico de colitis pseudomembranosa, siempre y cuando el paciente se encuentre en condiciones para la endoscopía, puede ser de utilidad. Pacientes inmunocomprometidos con riesgo de oportunistas, permite una toma de biopsias adecuadas para estudios especializados o que sospechemos que tenga colitis isquémica. Hablando específicamente de colitis pseudomembranosa, que vale la pena hablarlo aparte, bueno, sabemos que está dado por Clostridium difficile, ya mencionamos. Los factores de riesgo son los pacientes geriátricos, la hospitalización, el uso de antimicrobianos.
Los más frecuentemente relacionados con colitis pseudomembranosa son la clindamicina, las fluoroquinolonas, las cefalosporinas y las penicilinas. ¿Qué métodos utilizamos para el diagnóstico de una colitis pseudomembranosa? Bueno, pues la detección del antígeno GDH es una de ellas y las toxinas también mediante ELISA. Ambas por ELISA podemos solicitarlos. El antígeno GDH es una enzima esencial producida por todos los aislados de Clostridium. La limitante es que no puede distinguir entre cepas toxigénicas y no toxigénicas, y las toxinas A y B de Clostridium, que también se piden por ELISA, la mayoría de las cepas producen ambas toxinas. Sin embargo, algunas solo producen toxina B. La sensibilidad es un poco baja, del 75%, eso sí, tiene una especificidad alta, hasta un 99%, y esto lleva a que tengamos frecuentemente falsos negativos. Una prueba confirmatoria sería la amplificación de ácidos nucleicos. Aquí en el algoritmo, que es tomado del UpToDate, bueno, tenemos la sospecha de Clostridium, más de 3 evacuaciones en 24 horas, con factores de riesgo, la edad, el uso de antibióticos, hospitalización, condiciones predisponentes, como puede ser malignidad o trasplante o enfermedad inflamatoria intestinal. Pedimos GDH y pedimos toxina A y B, siempre y cuando obviamente estén disponibles. Si el GDH es positivo y la toxina es positiva, prácticamente esto es consistente con enfermedad por Clostridium. Si ambos son negativos, pues esto es consistente con descartar infección por Clostridium. Pero si hay discordancia entre uno y otro, lo recomendable sería realizar una amplificación de ácidos nucleicos, ¿ok? Para determinar si es el diagnóstico adecuado. Cuando hablamos de colitis pseudomembranosa, pues bueno, también los estudios de imagen son utilidad. Aquí pongo una radiografía de abdomen para la cuestión de un megacolon tóxico y bueno, la tomografía donde vemos también el engrosamiento de la mucosa, aquí en este caso muy marcado. Diarrea y VIH, evidentemente el protocolo de diarrea en un paciente con VIH va a ser mucho más extenso y aquí sí está indicado hacer cultivos, coprológico, coproparasitoscópico, estudios especiales para Cryptosporidium, Ciclospora, Suizospora belli, biopsias de mucosa que pudiera ayudarnos si sospechamos de citomegalovirus o Mycobacterium avium, y la endoscopía o la colonoscopía específicamente sería importante. Los diagnósticos diferenciales que nunca hay que olvidar de una diarrea es la enfermedad inflamatoria intestinal, la enfermedad vascular mesentérica. Una trombosis mesentérica puede iniciar con un cuadro de diarrea, la obstrucción intestinal o bien una hemorragia gastrointestinal. Bueno, esto sería en cuanto al diagnóstico y vamos a dejar este video aquí para finalmente hablar sobre tratamiento y pronóstico.